tarde. A ver, continuamos en la rotativa del aire. La decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, de separar intempestivamente al exministro ya Mariano González de la cartera del Interior, evidentemente ha generado no solo repercusiones a nivel político, porque se anuncia también que la Junta de Portavoces en el Congreso se va a reunir de manera de carácter de urgencia en este momento. Incluso la presidenta del Parlamento, Mary Carmen Alba, está retornando de manera adelantada de un viaje que tenía programado en Panamá. Sino también esto está generando ya en pocas horas repercusiones legales. El Ministerio Público, la Fiscalía, ya citó al exministro Mariano González para recoger su testimonio sobre lo que ha sucedido. Ojo, ¿qué implicancias tiene esto? ¿Qué repercusiones legales va a tener directamente para la investigación en torno al presidente de la República, Pedro Castillo, que es acusado de ser la cabeza de una organización criminal? Estamos con el abogado constitucionalista Luciano López. Doctor López, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted y preguntarle, a ver, ya vemos el accionar del Ministerio Público a partir de la decisión del presidente. ¿Qué repercusiones legales y constitucionales puede tener esta decisión? Primero, Omar, decir que era una actuación previsible, en mi opinión. Y digo previsible porque, como es de público conocimiento, ya la Fiscalía de la Nación había decidido enmendar, para mí, el error del anterior fiscal de la Nación de que no procedan las investigaciones preliminares contra presidentes de la República. Entonces, ese error enmendado primero por el fiscal Pablo Sánchez y en segundo lugar por la actual fiscal de la Nación. Entonces, en el marco de esa investigación, los datos que públicamente anoche ha expuesto el exministro Mariano González, lo que generaba era, incluso lo puse en mis redes, es altamente previsible que la fiscal de la Nación lo primero que va a hacer es o abrir una investigación por obstrucción de la justicia, porque es lo que en principio saldrían de las declaraciones del exministro y hasta de encubrimiento personal. Así que o abrir una investigación o lo que justamente por lo que acabas de comentar hace unos minutos, que la fiscal lo que ha hecho es llamarlo para tomarle su declaración. Era altísimamente previsible. ¿Qué es lo que va a venir? Bueno, la fiscal de la Nación puede o abrir una carpeta de una nueva investigación preliminar, porque vuelvo a repetir, al menos constitucionalmente, validado además por el Poder Judicial, porque el Poder Judicial ha dicho, sí, es posible investigar preliminarmente al presidente de la República, se puede abrir una pesquisa sola y exclusivamente sobre obstrucción de la justicia y presunto encubrimiento personal. Cosas que sería además sumamente grave, como que de hecho lo es, que ya el presidente, además de estar sometido a esas investigaciones, encima sea por obstrucción de la justicia y encubrimiento personal de los personajes que están en la rama de las investigaciones que se siguen. Eso realmente es lamentable. ¿Qué puede pasar? Una vez que terminen las investigaciones preliminares, ya el presidente, la Fiscalía de la Nación, para seguir al siguiente nivel, que es la investigación preparatoria, ahí va a tener que parar porque tiene que remitir todo esto al Parlamento. Y tenemos algo que lo hemos dicho, Mar, en reiteradas oportunidades y que lamentablemente no se ha querido hacer: modificar el artículo 117 de la Constitución, porque ese artículo justamente impide que el presidente pueda ser acusado constitucionalmente durante su mandato, salvo 4 supuestos, que ninguno tiene que ver con delitos de corrupción. Doctor López, esta actitud o esta decisión del presidente de la República alimenta la hipótesis del fiscal de la Nación, exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que justamente decide iniciar esta investigación ante la gran cantidad de indicios, colaboradores, pero además señala él en su decisión que es porque el presidente Castillo, al ser la supuesta cabeza de una organización criminal, tiene el poder del aparato público para entorpecer, obstaculizar las investigaciones. Esta decisión que ha tomado ayer por la noche de manera intempestiva, ¿alimenta esa hipótesis? Definitivamente. Y no solamente eso, sino que, mira, lo voy a decir con todas sus letras, Omar, el Estado constitucional, la democracia en el Perú, está bajo ataque. Nada más y nada menos que por el propio presidente de la República. Esa sindicación es gravísima.
en qué condiciones la Fiscalía va a poder hacer una pesquisa mucho más completa y proseguir con la investigación, por ejemplo, de aquí al siguiente nivel, la preparatoria, si la Constitución lo impide, si el presidente está justamente manipulando, porque es lo que en buena cuenta se desprenden de las declaraciones del señor Mariano González, exministro del Interior, así es, para poder ubicar a sus cómplices, perdónenme la expresión, a sus compinches en estos actos tan graves de corrupción que se les indiquen. Realmente, por eso decía, más que jurídicamente ya describí qué cosa es lo que va a pasar, políticamente lo que tenemos es que el Estado constitucional está bajo ataque. Y aquí entonces la palabra ya la tiene el Parlamento. Y en ese punto, ¿qué va a hacer el Parlamento? En ese punto, doctor López, ¿no? Porque claro, la única vía posible para acelerar o definir esta crisis política es la vacancia presidencial. El doctor César Azabache postula la idea de la suspensión del cargo de presidente. ¿Esto es posible? ¿Cuáles son las vías? ¿Cuáles son las alternativas para resolver esta crisis en el más corto tiempo posible? Lo que pasa es que la suspensión deriva, en mi opinión, como lo dice el 114 de la Constitución, de la posibilidad de que el presidente esté sometido a juicio político. Y ahí nuevamente regresamos a la madre del cordero, el 117 famoso que establece la inmunidad presidencial durante el trayecto del mandato, salvo 4 supuestos que ninguno es delito de corrupción. Por eso es que vuelvo con el tema. Tantas veces hemos dicho que se tiene que modificar el 117, pero los fuerzas políticas no quieren hacerlo, es la verdad. Entonces nos encontramos con un arma letal, que si bien muchos la hemos criticado por su imprecisión, sí, que es la vacancia por incapacidad moral, lo cierto es que más allá de nuestras posiciones académicas, teóricas sobre el particular, lo cierto es que, como ya se ha mencionado en muchas otras oportunidades, el Tribunal Constitucional, que tuvo la oportunidad de definirla, no lo hizo. Y como no lo hizo, entonces el arma está ahí desenvainada, desenfundada y lista para disparar. ¿De qué depende? De la voluntad política de los parlamentarios. Por eso que decía hace un momento, ¿qué van a hacer los parlamentarios? ¿Van a continuar con este asunto? La otra posibilidad es darle un gran mensaje al país, ¿no? Y el mensaje al país sería lo que va en el clamor popular. Quizás proceder con la vacancia, pero dar un gesto. El gesto de la clase política sería modificar la Constitución para ir a un adelanto de elecciones, con una propuesta de reformas políticas mínimas. Esa podría ser la otra opción. Ahora, en ese sentido, la congresista Patricia Chirinos acaba de lanzar un tuit donde señala lo siguiente, que ha enviado un oficio a la fiscal Patricia Benavides, fiscal de la Nación, para que la Fiscalía inicie la investigación correspondiente por las irregulares contratos que la sobrina de Dina Boluarte ha firmado con el Estado, toda vez que esto constituye delito contra la administración pública. Es decir, no solo es Pedro Castillo, también, hay un accionar político contra Dina Boluarte en medio del intento de resolver esta crisis política. El Congreso lo ve como un PAC. Pero yo creo que muchos ciudadanos, ¿no?, que además, según eso lo dicen los sondeos de opinión, además, ¿no? Más bien yo usaría tu frase. El PAC que vemos es el PAC en que se vayan todos. Entonces, más bien el gesto de la clase política tendría que ser uno en el que, vamos a resolver esta crisis, vamos a plantearnos una reforma política con un adelanto de elecciones, sin perjuicio de activar quizá esa arma desenvainada que es la vacancia por incapacidad moral. A mí en lo personal tengo reparos conceptuales, pero en estos momentos, si el arma está desenfundada, creo que la emergencia lo amerita, y luego vamos a una reforma para justamente poner coto a este tipo de situaciones. Pero lo cierto es que ese es el gesto que en todo caso los ciudadanos esperamos. No sé si es pedirle peras al olmo, Omar. Ahora, una última pregunta, doctor López, muy rápida, porque los congresistas de Somos Perú han pedido a la Fiscalía que se investigue salida del ministro González, porque en la resolución en el peruano indican que acepta renuncia del Minter, ¿no? Pero el propio ministro ha indicado que él no ha renunciado, a él lo han expulsado. ¿Esto tiene algún tipo de implicancia legal, constitucional? Bueno, en realidad la Constitución establece que el presidente nombra y remueve a los ministros. Esa es su potestad constitucional. El detalle de si fue con una renuncia o sin renuncia es un detalle que más bien agravaría la situación, que podría generar incluso hasta un delito de falsedad
si es que ese hecho no fue cierto, pero es agregarle una raya más al tigre en la pesquisa que previsiblemente la Fiscalía de la Nación va a tomar en cuenta, y eso probablemente salga de la declaración del señor González que le da a la Fiscalía de la Nación. Pero eso ya está dentro de la pesquisa. Yo creo que ahorita los temas de fondo son los que hemos estado comentando brevemente. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor López, como siempre, es el abogado constitucionalista.